Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 2, verso del 11 que nos quedamos leímos el día de la última vez. Del 11 al 22 son 11 versos, por tanto yo leo 5 y todo el resto. Del 11 al 16 leo. Ok. Vamos a primero orar. Oras tú ahora. Sí, Señor, te agradecemos porque un día más nos permites estar aquí reunidos leyendo tu palabra. Te pedimos que nos permitas entender cada parte del mensaje que tienes preparado para nosotros en este momento y que sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nos permites tener. Amén. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, pues la primera parte del capítulo que leímos la semana pasada trata de cómo llegamos nosotros a tener paz para con Dios. ¿Sí? Estábamos enemistados con Dios, ajenos a la vida de Dios, andábamos en los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Y luego cómo llegamos nosotros a ser, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de nuestro Dios, llegamos nosotros a ser reconciliados con Dios. Y ahora en esta parte, en general, el tema que trata es de la reconciliación, pero ahora entre dos pueblos, por así llamarlo, porque así lo llama, ¿verdad? Que estaban de manera irreconciliable, separados. No se podían mezclar, no se podía pensar que llegaran a ser uno mismo. Había muchas cosas que los distanciaban, y este es el pueblo judío, o sea, Israel, y el pueblo gentil, o sea, todo el resto de las naciones. ¿Sí? Había muchas cosas por causa de la ley, por causa del pacto que hizo Dios con Israel, en el que los judíos, en que los gentiles no estábamos incluidos. Entonces estábamos alejados, por eso dice el apóstol que estábamos alejados de todas aquellas cosas, las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Nosotros estamos separados. Y les dice, por tanto, acordaos, es bueno acordarse, ¿verdad? Acordaos que en otro tiempo, vosotros, pues éramos llamados
incircuncisos los gentiles, ¿verdad? No teníamos parte en el pacto. La circuncisión era el pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿sí? A Abraham se le hicieron promesas y a su descendencia, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice que a la simiente de Abraham que se le hicieron las promesas era Cristo, ¿sí? Entonces cuando nosotros creemos en el Señor a la manera de Abraham, como Abraham creyó, entonces nosotros llegamos a ser también participantes por causa de Cristo, porque a Él fueron hechas las promesas de esta reconciliación que Dios hizo posible entre nosotros y Él, pero también entre nosotros y el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, había dice el apóstol Pablo, así como nosotros, nos pide el apóstol Pablo que nos acordemos que en otro tiempo estábamos alejados, ¿verdad? Éramos incircuncisos, pero ahora todo esto no tiene ninguna importancia, ¿sí? También en el caso opuesto, el apóstol Pablo era de la familia de Benjamín, era del pueblo de Israel, fariseo de fariseos. Él era, había aprendido y guardador de la ley, bajo la tutela de Gamaliel, que era muy reconocido como maestro entre ellos. Pero él en alguna ocasión también dijo que todo lo que para él antes de venir a Cristo era estimado como algo precioso, ahora lo estimaba como basura por alcanzar a Cristo, ¿verdad? Entonces, tanto por parte del pueblo de Israel como de los gentiles, ahora nosotros en Cristo hemos llegado a estar unidos, reconciliados. Ahora, esto el apóstol Pablo aquí lo está expresando, allá por el año 60, cuando estuvo preso. Pero sin embargo, en los primeros años en los que el Evangelio empezó, en que los apóstoles, ¿verdad?, fueron perseguidos, creyeron ellos y vino el Espíritu Santo sobre ellos 40 días después eh, este, de que Jesús, bueno, Jesús estuvo 40 días con ellos, pero del Pentecostés 50 días después de la resurrección de Jesús, vino el Espíritu Santo. Y el Señor les dio mandato, ¿verdad?, de ir y predicar en todo el mundo. Sin embargo, los apóstoles, para ellos fue difícil comprender que los gentiles eran participantes también. Les costó entender, aceptar que los gentiles eran participantes de la salvación que nuestro Dios había hecho posible por medio de su Hijo. No entendían cómo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros podemos ver evidencia en esto. O sea, ellos no salieron a predicar inmediatamente. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos estuvieron dentro de Jerusalén, así como el Señor les había dicho que estuvieran ahí en Jerusalén. Y predicaron a la gente de Jerusalén, ¿sí?, en Israel, pero a causa de la persecución, aquella persecución que vino cuando el apóstol Pablo andaba también ahí, y la muerte de Esteban, todos esos eventos que se cuentan por ahí en el capítulo 6 y 7 del libro de Hechos. Entonces, por causa de la persecución, salieron todos los discípulos de Jerusalén e iban y se regaron ellos por los diferentes lugares del imperio. Y por ahí nos dice el libro de Hechos, que sin embargo que iban todos ellos, iban testificando por donde pasaban, compartiendo el evangelio, pero dice que no lo compartían más que a los judíos. Ellos no habían entendido, sino que algunos de estos discípulos, se atrevieron a hablar el evangelio, ahí en Antioquía, y ahí se convirtieron personas al evangelio que no eran judíos, que no eran de Israel,
eran gentiles. Y ahí se formó la primera iglesia gentil, ¿sí? En Antioquía de Siria, en Siria, fuera de Jerusalén, que fue el otro o, punto de apoyo para el cristianismo desde donde salieron las misiones. Por ejemplo, el apóstol Pablo, y todas estas, y Bernabé, y todos estos viajes que nos cuenta Lucas, salieron, tuvieron como punto de partida y de llegada a Antioquía, Antioquía de Siria. Entonces, sin embargo, por ejemplo, cuando Pedro fue y le predicó a Cornelio, porque el Espíritu Santo lo, lo amonestó para que él entendiera que tenía que ir a la casa de Cornelio a predicar, porque nosotros lo leemos así como sin comprender lo que esto significaba. Para un judío no podía irse por causa de la ley, irse a meter bajo el mismo techo con un gentil, compartir con él, convivir con él, no podían hacerlo. Tan es así que cuando el Espíritu Santo amonestó a Pedro para que fuera, y, y un ángel enviado por Dios con Cornelio le dio indicaciones para que enviara por Pedro. Pedro fue y, el Espíritu Santo, Dios lo derramó sobre la familia de Cornelio y las amistades, para que Pedro entendiera que debía bautizarlos en agua. ¿Sí? Así lo dice el pasaje. Y luego esto fue en el capítulo 10, de hecho en el capítulo 11, nosotros vemos cómo Pedro, cuando va a Jerusalén después de haber predicado ahí con Cornelio, luego llegan y lo confrontan y le dicen: oye, ¿por qué te metiste en la casa de un gentil? Y entonces Pedro tiene que contarles cómo el Espíritu Santo a él le habló, cómo un ángel le dijo a Cornelio que enviara por Pedro, y cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos como una aprobación de parte de Dios para que él los bautizara también a ellos. Entonces, de esta manera él se respalda en que no fue él, fue enviado por Dios. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya les había dicho una vez a los fariseos esto. Entonces ellos se maravillan y dicen: de modo que Dios también también por medio del Evangelio ha alcanzado a los gentiles. Algo así les dice, ¿verdad? Le dicen. Entonces, en estas expresiones nosotros alcanzamos a ver que fue paulatinamente que los creyentes, ya creyentes de Israel, les costaba entender, aceptar que los gentiles, juntamente con el pueblo de Israel, todos teníamos acceso por medio de Cristo, de la sangre de Cristo, y del Evangelio, al cuerpo de Cristo, a ser hijos de Dios, a este nuevo pueblo que hizo el Señor, tomando para sí pueblo de estos dos pueblos anteriormente, ¿verdad? Hizo un solo y nuevo hombre, dice por aquí uno de los textos. Y luego vemos, nada más para culminar esto que estaba diciéndote, vemos cómo también por ahí en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo narra cómo Pedro tenía temor cuando vinieron algunos, dice, de parte de Santiago de Jerusalén, cuando él estaba por ahí con los en Antioquía, creo que sí, en Antioquía, y de modo que dice que antes de que vinieran estas personas que eran guardadores de la ley, aunque ya eran creyentes, pues obviamente eran de Israel,
Entonces dice que antes de eso Pedro comía y estaba con los hermanos ahí gentiles, eh, compartiendo con ellos en sus casas, pero cuando vinieron unos de parte de Jacobo, de allá de Jerusalén, dice que él se retraía, o sea, se apartó como si él no se quisiera mezclar con los gentiles, comía aparte, así como hacían los judíos. Y dice que en esta simulación, así la llama el apóstol Pablo, fue arrastrado incluso Bernabé. Y entonces esto nos habla, entonces Pablo lo amonesta, habla con él, ¿verdad? Lo confronta, porque no era correcto lo que estaba haciendo. Este, porque Dios no hace excepción de personas, porque no es por la circuncisión ni por la ley que Dios alcanzó a los gentiles, ni a los judíos, sino que es por su gracia, como lo explicaba al principio en la primera parte del capítulo, que Él nos dio salvación. Entonces, pero esto que hacía Pedro nos hace comprender que le costó a Pedro con todo y que ya había pasado el caso de Cornelio, que le había Dios dado salvación a la familia de Cornelio. A él le costaba todavía la presión por parte que sentía por parte de los creyentes de Jerusalén, este, eh, dejar que lo vieran, vea, conviviendo con los gentiles. Entonces de esto trata esta segunda parte del capítulo, y todo es por causa de Cristo, todo es por causa de su muerte. Y me gusta como dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, todo aquellas cosas que no permitían que nos sintiéramos como hermanos unos y otros, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí esto es muy interesante porque mucha gente piensa que los gentiles llegamos a ser parte del pueblo de Israel. No, aquí el apóstol Pablo dice que tanto los de Israel como de los gentiles, el Señor hizo un nuevo hombre, ¿verdad? Un nuevo hombre haciendo la paz. O sea, ya no hay nada que se interponga para que nosotros nos veamos diferencias entre unos y otros. Y luego dice aquí, y mediante la cruz, y esta parte me gusta, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Me gusta, digo yo, porque últimamente ha aparecido un mal razonamiento en el que tratan de restar a lo que el significado de la cruz, su importancia, y, y dicen, bueno, es que la cruz no podemos, digo, todo lo escuché por ejemplo, una vez que estaban cantando un canto en una iglesia, oh, yo siempre amaré esa cruz. Ajá. Entonces dicen, no, ahí no debe decir yo amaré esa cruz, porque no podemos idolatrar la cruz o algo así. Ahí mejor decimos, yo siempre amaré a Jesús. Es obvio, ¿verdad? Pero lo que representa la cruz, y me gusta que el apóstol Pablo aquí lo utiliza. Aquí Pablo dice que mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Obviamente la cruz no como objeto para que nosotros lo adoremos. O eso es obvio, por supuesto. Aquí cuando habla de la cruz es todo lo que representa la muerte de Jesús. La cruz representa la muerte de Jesús, representa nuestra salvación, el lugar donde nosotros tuvimos acceso, es el
el lugar del holocausto donde fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, obviamente el significado para nosotros como creyentes, como cristianos, es allí el lugar donde el Señor tomó nuestro lugar y nosotros morimos. Morimos al mundo, morimos a nuestro pasado, morimos al pecado, a lo que éramos. Y ahora en la resurrección de Él, ahora nosotros resucitamos juntamente con Él. Ahora viviendo para Él, ¿verdad? Digo, esto me gusta, el escuchar del apóstol Pablo estas expresiones. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿sí? De la misma manera nos salvó a los dos pueblos. Así que ya no sois, hablando a los gentiles, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. No dice conciudadanos de los judíos ni de Israel, no, de los santos, conciudadanos de los santos. Uh-huh. Y miembros de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios, nos hizo hijos de Dios a unos y a otros. Porque a pesar de que ellos, dice, estaban cerca, también vino y les predicó a ellos también el Evangelio. Era necesario que ellos, si no, pues a lo mejor Nicodemo ya de por sí hubiera estado en el reino de Dios, pero con todo y ser un conocedor de la ley, un guardador de la ley, con todo y ser muy celoso de la ley. Cuando fue a ver a Jesús, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿verdad? No puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, de esta manera, tanto a judíos como a gentiles, la salvación viene por causa de la redención que logró el Señor para nosotros en la cruz con su propia muerte. Y luego nos da una, como si fuera una parábola acerca de cómo el Señor está construyendo a su pueblo, pero lo compara con una construcción y dice que en la parte de mero abajo, como la piedra del ángulo, donde como si fuera el cimiento de todo, está Cristo. Y sobre Cristo están los apóstoles y profetas, ¿sí? Y sobre ellos nosotros estamos siendo construidos. Quiere decir que nosotros somos le damos continuidad, somos la continuación en todo lo que han hecho los que estaban antes de nosotros. Dios comenzó a construir su iglesia sobre su Hijo amado Jesucristo. Él es la piedra del ángulo. Luego el testimonio de los apóstoles, ¿sí? Y lo que estaba escrito de antemano que ocurriría con nuestro Señor Jesucristo en los profetas, todo eso es el cimiento sobre el que nosotros estamos construyendo. No podemos construirnos fuera de ello, de la enseñanza, del testimonio de los apóstoles. Esto lo tomamos únicamente del Nuevo Testamento, no hay otra fuente, ¿verdad? Y del Antiguo Testamento, obviamente. Entonces, aquí nada más tenemos nosotros que reflexionar en que lo que hacemos realmente sea estar construyendo nuestras vidas sobre el cimiento que es Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos quedamos ahorita. ¿Alguna cosa, hijo? No. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos desmenuzar un poco más, pero por lo pronto ahí nos quedamos. Y ya continuaríamos con el capítulo 3 la siguiente ocasión. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú pensaste en nosotros cuando nosotros todavía no pensábamos en ti, cuando nosotros ni siquiera estábamos todavía con vida en este mundo, pero tú ya tenías planes para nosotros de antemano. Por eso dice tu palabra que nos predestinaste,
para ser tus hijos. Y te damos muchas gracias por ello, Señor. Gracias por tu amor eterno, porque ante nuestros ojos, Señor, porque nos medimos muchas veces con los estándares del mundo, Señor. Nosotros mismos nos menospreciamos, nos pensamos como nada. Pero gracias porque tú nos has visto con unos ojos distintos, de modo que hemos sido muy valiosos para ti. Hemos sido aquella perla de gran precio. Pero también tú has sido, Señor, nuestro tesoro, un tesoro, aquel tesoro escondido, por el cual, no, así como tú dejaste todo para alcanzar, nosotros también queremos dejar todo completamente lo que nos estorba, Señor, para alcanzarte, para alcanzar tu reino. Gracias, Señor, porque tu palabra es fuente de gozo para nosotros. Tu Hijo amado Jesucristo es fuente de gozo para nosotros. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, las peticiones que tenemos delante de ti continuamente, Señor, que seamos tenidos por dignos de estar delante de ti cuando regreses. Te agradecemos, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Te ruego, Señor, que ninguno se pierda en nuestra familia, Señor. Gracias por tu paciencia. Ayúdanos, por favor, Señor, a ver contestadas nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, Señor. En tus manos está José Manuel. Sé con él ahí donde él está. En el nombre de Jesús, atráelo a ti. Gracias por Samuel, Señor. Te ruego también que tú lo confirmes cada día, Señor, en tu palabra. Que haz de mis hijos no solamente creyentes ordinarios, sino personas que te amen en verdad, que tengan una relación contigo, Señor, personal, que te pongan sobre todas las cosas, Señor. Haz que que ellos puedan extender las buenas noticias tuyas también, Señor. Y ayúdanos a no perder de vista que tú regresas pronto por nosotros, Señor. Ayúdanos a estar preparados, a que nuestra mente no se aparte, Señor, de este pensamiento, de esta esperanza, Señor. Gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por mi esposa, Señor, que pues estamos impregnados todavía y pues nunca acabará esto, Señor, de su compañía, de ella. Te agradezco por todo, Señor, lo que tú nos das. Te ruego, Señor, tu presencia con nosotros y que podamos nosotros también, Señor, ser agradecidos contigo y ofrecerte nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites leer tu palabra y te pedimos que durante esta noche nos puedas guardar y nos permite, Señor, que guardemos en nuestro corazón este mensaje que nos diste a conocer durante este momento. Te damos gracias porque nos has cuidado hasta este momento y te pedimos que asimismo nos puedas cuidar durante el día de mañana, durante todo lo que hagamos. Te pedimos que nos ayudes a siempre ponerte en primer lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.